Hola, mi nombre es Anel Montserrat García Reina y este podcast va a tratar sobre el movimiento estudiantil de 1968. El podcast tiene como propósito que las personas escuchen cómo era el gobierno de ese entonces. Esperamos que las personas entiendan cómo era la vida también y que entiendan la historia de ese entonces también. ¿Qué conocimientos esperamos que la audiencia tenga a través de este podcast? Es que conozcan el movimiento estudiantil, cómo fue que el presidente hizo malas causas desde entonces. Empecemos con la introducción. El movimiento estudiantil de 1968 en México fue un movimiento clave en la historia del país, cuando miles de estudiantes se levantaron en protesta en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Este movimiento surgió debido a diversas injusticias sociales y políticas, y los jóvenes buscaron defender sus derechos y exigir más libertades. A pesar de la represión por parte del gobierno, los estudiantes se convirtieron en un símbolo de lucha por la democracia y los derechos humanos. Este caso de estudio expresa las razones del gobierno, las consecuencias de las protestas, así como su impacto en la sociedad mexicana y su influencia en la búsqueda de mayor libertad del país. Esto nos entenderá que como los estudiantes querían tener más libertad, querían que el gobierno diera más dinero a las universidades para que tengan buen rango. El siguiente sería el desarrollo. Todo comenzó cuando en julio de ese año se desató una pelea entre estudiantes de diferentes escuelas y las autoridades respondieron con mucha violencia, que eso serían que a veces pasa que entraban a sus casas y quitaban a los niños, a cualquier niño que sea, aunque sea estudiante, A partir de ese momento los estudiantes comenzaron a organizarse para exigir más libertad, mejores condiciones y el fin de la represión política. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para una manifestación pacífica. Sin embargo, el gobierno envió al ejército y a la policía para detener la protesta. La represión resultó que la muerte de varios estudiantes, aunque nunca se conoció la cifra exacta de víctimas. Este trágico evento es conocido como la matanza de Tlatelolco. Como ya había dicho, pues sí, el gobierno llevó a situaciones más extremas que pues eliminaran a los estudiantes que hacían estas protestas por libertad, por justicia, por más educación también, y también porque el presidente no le gustaban mucho estas protestas, ya que en ese entonces era los Juegos Olímpicos, y pues el señor quería traer acá todo eso. Las causas principales exigencias del movimiento estudiantil fueron el gobierno, es decir, la participación estudiantil en la designación de puestos en las universidades, la libertad de cátedra y una mayor inversión pública que garantiza el acceso de sectores poco privilegiados a la educación superior. O sea, que querían que los estudiantes también den más libertades a que la educación superior tenga más personas y que no sean más privilegiados.
Los del movimiento estudiantil de 1968 en México fueron varias. Están relacionadas con problemas que afectan a muchos, especialmente a los jóvenes. Algunas de las principales razones son las siguientes. Falta de libertad en universidades. Los estudiantes querían que las universidades fueran libres y pudieran tomar sus propias decisiones sin la intervención del gobierno. O sea, querían que los estudiantes querían que la universidad no les diera no estén tan cerradas, pero el gobierno no lo quería así, quería que el gobierno quería controlar el gobierno de la universidad. La causa sería represión del gobierno. El gobierno de Gustavo Díaz no permitía la oposición y las protestas, o sea, no les gustaba todo esto lo que hacían los estudiantes. Cualquier intento de expresar desacuerdo era reprimido con fuerza, como ya habíamos dicho antes. Los estudiantes que criticaban al gobierno, o sea que si un grupo de estudiantes iban y protestaban, iban a tomar la fuerza. Otra es la desigualdad social. Aunque México estaba creciendo económicamente, las riquezas estaban muy mal repartidas, o sea que a muchas personas sí les daba el privilegio de tener este dinero y a otros no, porque no querían también. Y sí, el gobierno de ese entonces también era muy injusto. Como por así decir, algunos vivían bien, muchos otros no, especialmente en campo, vivían en pobreza. Los estudiantes querían un cambio, luchaban por más justicia social. Sí, otra de las principales es que el gobierno diera mejor sueldo para las personas, que todo sea igual para todo México. Sería la violencia toda la violencia para controlar las protestas estudiantil, los abusos de poder y la agresión a los estudiantes aumentaron el enojo y la indignación. Los estudiantes, mientras pasaba todo esto, que se metía la policía, los estudiantes también alzaban, por así decirlo, sus armas, su fuerza también, lo que hacía que también los policías hicieran más fuerza hacia ellos y hubiera más matanzas y así. Los afectos. El movimiento estudiantil de 1968 dejó una huella profunda en México. El poner en evidencia los demandas de democracia, justicia social y respeto a los derechos humanos. A pesar de la represión y sus efectos, ayudaron a iniciar un cambio en la forma en que los mexicanos veían su país. O sea que los mexicanos decidieron cambiar todo esto y decirle, decírselo al presidente que todo esto cambiara, que ya debía terminar todo. Su relación también junto con la relación de su poder, para así detener esta visualización de ello. En la consumación de esa terrible matanza, el Estado de México realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como los siguientes: derechos a la vida, derechos de la libertad de expresión, derechos de seguridad jurídica. El gobierno hizo graves violaciones, por así decirlo, de los derechos a la vida, reprimió muchas cosas. De hecho, esta la libertad de expresión, a que ya no se podía comunicar en ese momento no había redes sociales, pero eran más periódicos, reprimía mucho eso el gobierno. El derecho a la seguridad jurídica, que pues ya no había tanto seguridad. La policía estaba por todos lados matando a estudiantes, a todos aquellos que hacían protesta, y que el gobierno pues lo permitía. Mucha democracia también, no había mucha igualdad. También, como habíamos dicho, el dinero, a todos le daban más desprivilegio a las personas que ya habían tenido, y mientras que a las personas que necesitaban más no les daban. Bueno, por consiguiente serían los defectos que mi compañera Rebeca Net los va a decir,
Muchas gracias por sus atención. Yo soy Anet y espero que les haya gustado. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Rebeca Gómez y junto con mi compañera Anet García presentaremos el podcast. Continuaré con lo que seguía diciendo mi compañera, que son las reformas políticas y sociales. Aunque el movimiento estudiantil de 1968 no logró transformar de manera inmediata la estructura política del país, su impacto fue profundo y duradero. Abrió un espacio inédito para el debate y la reflexión política en México, desafiando el sistema autoritario establecido por el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, que había mantenido el poder de forma hegemónica desde mediados del siglo XX. La exigencia de mayor apertura democrática, rendición de cuentas y libertad de expresión, planteada con fuerza por los estudiantes, obligó a la sociedad y al Estado a reconocer que existía una necesidad urgente de reformas políticas y sociales. A largo plazo, el movimiento incrementó significativamente la presión sobre el régimen para que avanzara en la democratización del país. Aunque el PRI continuó en el poder durante varias décadas más, ya no pudo ignorar las voces que clamaban por una transformación profunda del sistema. Las demandas del 68 se convirtieron en un punto de referencia fundamental para futuras luchas políticas y sociales, contribuyendo al surgimiento de movimientos ciudadanos y partidos políticos de oposición que eventualmente conducirían a una transición democrática. El siguiente tema es sobre la mayor conciencia social y política. Uno de los legados más importantes del movimiento estudiantil fue la creación de una nueva conciencia social y política entre los jóvenes y otros sectores de la población. A partir de 1968, surgió una generación más crítica, informada y comprendida con la realidad nacional, que comprendió la importancia de participar activamente en los asuntos públicos. Muchos de los jóvenes que participaron en las movilizaciones continuaron involucrándose en causas sociales, políticas y culturales durante las décadas siguientes. Este despertar generacional llevó a una expansión del activismo en defensa de los derechos humanos, la justicia social, la equidad de género, la libertad de prensa y otros temas fundamentales para la construcción de una sociedad más democrática e incluyente. Las universidades se convirtieron en semilleros de pensamiento crítico y diversos colectivos ciudadanos encontraron inspiración en la lucha del 68 para organizarse y resistir la opresión. Ya para terminar con uno de los otros temas, que es la represión y control social, es el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz respondió al movimiento con una brutal represión. En lugar de dialogar con los estudiantes, optó por una estrategia de fuerza y control autoritario que incluyó la militarización de espacios públicos, la vigilancia sistemática de líderes estudiantiles y la aplicación de políticas represivas dentro y fuera de los recintos universitarios, lo cual era prohibido porque en sí no se tenía que tener un permiso para que militares o policías pudieran entrar dentro de lo que es el instituto estudiantil. Ahorita en sí esto ya está prohibido, aunque tengan un permiso dentro de lo que es las instituciones pues de la universidad o pues de la escuela. El 2 de octubre de 1968 la represión alcanzó su punto máximo con la masacre de Tlatelolco, un acto de violencia estatal que marcó profundamente a la sociedad mexicana. En los años posteriores, el Estado implementó una serie de medidas para reforzar su control sobre la sociedad. Estas incluyeron la intensificación del espionaje político, la infiltración en organizaciones estudiantiles y civiles, así como la persecución sistemática de activistas y disidentes. Sin embargo, el movimiento también demostró que la sociedad mexicana tenía una gran capacidad de resistencia frente a la opresión y que, a pesar del miedo y la violencia, existía una determinación creciente por defender
a las libertades y los derechos fundamentales. Su solución fue una respuesta al llamado del Consejo Nacional de Huelga, SNH. La respuesta de la sociedad fue extraordinaria, porque más de 2.050.000 personas se congregaron pacíficamente para exigir un diálogo público con las autoridades. Es un acto de resistencia simbólica, pues muchos jóvenes asistieron a las manifestaciones con cintas adhesivas en la boca, representando lo que fue el silencio por la represión estatal. Lo único que se escuchaban eran murmullos y los pasos firmes de los manifestantes, quienes alcanzaban pancartas exigiendo justicia, libertad y apertura democrática. Y la respuesta del gobierno, lejos de atender a estas demandas pacíficas, fue una escalada en la represión, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, persecución política, espionaje sistemático, homicidios, ejecuciones extrajudiciales y campañas de difamación contra el movimiento estudiantil a través de los medios masivos de comunicación. Todo esto reflejaba el profundo temor del régimen ante la posibilidad de perder el control absoluto que había ejercido durante décadas. En conclusión, el movimiento estudiantil de 1968 dejó una huella imborrable en la historia moderna de México. Fue un parteaguas que evidenció con claridad la urgencia de una transformación profunda en el país, tanto en lo político como en lo social. Aunque no logró sus objetivos inmediatos, su legado fue sembrar las bases de un despertar ciudadano que con el tiempo erosionaría el autoritarismo del sistema y abriría el camino hacia una democracia más participativa. Este movimiento se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, la libertad y los derechos humanos. Inspiró a generaciones posteriores a no rendirse ante la opresión y a seguir luchando por una sociedad más equitativa y democrática. A pesar del dolor y las pérdidas que trajo consigo, el 68 representó una ruptura necesaria con el pasado y una esperanza renovada para el futuro de México. Esto fue todo. Gracias por escuchar nuestro podcast. Esto ha sido todo.